introducción, les agradezco a todos los productores, socios que nos han venido a acompañar en la charla y a la comunidad de Comodoro en general. Realmente estamos muy contentos de contar con tu presencia acá, Raúl, Hugo, y agradecer también a los auspiciantes que han hecho posible que el doctor Hugo Alconada Amón esté entre nosotros. Los dejo con la palabra de ellos y nuevamente les agradezco estar presentes acá. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Es la verdad un verdadero gusto estar aquí. Es la tercera vez en 5 años que vengo y la verdad que cada vez que vengo a Comodoro está distinto, ¿no? Hay algún tipo de terremoto dando vuelta, así que es movidito esto. La idea que hablamos con Enrique es, yo voy a estar hablando unos 30, 35, 40 minutos. Voy a necesitar un poquitín más de luz, si es posible, porque yo me hice algunas anotaciones. Me vendría bien cómo estaba la luz antes. Y después abrir a preguntas. Por lo general, lo que suele ocurrir con las preguntas es que cuando la primera más o menos tranquila, la segunda ya es bastante pesada, ya para la tercera vuelan los piedrazos, y ahí digo buenas noches, nos vamos a tomar un fernet y nos vamos a cenar. Así que esa es la idea. Más o menos conocen mi trabajo, yo soy abogado y periodista, así que el día que me muera, cuando llegue a la puerta del cielo, nombre, profesión, abogado y periodista, San Pedro me la tira para abajo. El lado bueno que ahí abajo me voy a encontrar un montón de viejos conocidos y nos vamos a poder contar las verdades. Y bueno, ahora que ya estamos acá abajo, contámela completa, dame el rompecabezas completo. Y esa es una de mis obsesiones, tratar de reconstruir el sistema, los rompecabezas. Y ahora voy a estar hablando de uno de estos ejemplos. Me ha pedido en particular Enrique que encaremos sobre todo un eje de la seguridad jurídica. Yo suelo meterme mucho con el Poder Judicial, suelo meterme mucho con investigaciones sobre corrupción, sobre lavado de activos, y en este caso nos vamos a estar metiendo con un eje que es del Poder Judicial que ustedes, más de uno de ustedes, han sufrido en los últimos años, que es precisamente sobre las tomas de tierras. Entonces, en ese contexto, yo lo que tenía era distintos números, no tengo luz, no puedo leer. Que son los distintos números que yo fui reconstruyendo desde que Enrique me invitó a dar la charla sobre cómo es esta realidad. Y los invito de manera más amplia a ver lo que está ocurriendo. Por supuesto que hay tomas que son injustas y que además tienen que ser resueltas por la justicia, pero aquí hay un problema de fondo que tiene que ser resuelto a nivel nacional y a nivel político. Y para eso es fundamental el involucramiento de organizaciones como la sociedad rural, pero al mismo tiempo de los ciudadanos. Y este es un eje recurrente que ustedes escucharon ahora que yo voy a ir planteando una y otra vez. Porque podemos centrarnos en lo que ocurrió en la estancia Leleque, o podemos estar viendo que también hay problemas similares en Catamarca, en Córdoba, en Salta, en Formosa, por ejemplo con la comunidad Huom. Cuando nosotros vemos que hay una y otra vez problemas, opción 1, o recurrimos una y otra vez a la justicia, que está bien para los casos concretos, pero si no, vamos a estar en un problema similar a lo que en Estados Unidos llaman el juego del guacamole, no sé si lo conocen, que son esos juegos cuando vos tenés un gusanito y vos tenés un martillo, y vos tenés que aplastarle la cabeza al gusanito antes de que pase demasiado tiempo, pero cuando vos tapás el primer gusano, sale el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Entonces hay un momento en el cual resulta imparable. O vamos a estar durante años tapando un agujero atrás de otro, un problema judicial atrás de otro, o hay que encontrar algún tipo de solución mucho más profunda y política. Este es el eje de lo que yo quiero plantear. En ese contexto, entonces, es que yo tenía anotado, por ejemplo, algunos números para que veamos juntos. El primero, hay por lo menos 1.454 grupos indígenas aborígenes inscritos hoy en el registro de comunidades indígenas. Repito el número, 1.454 en todo el país, que están reclamando en este momento unos
1.596 comunidades, es decir, hay más comunidades reclamando que comunidades oficialmente reconocidas, que están reclamando 8 millones de hectáreas en todo el país. Para que se hagan una idea de los números generales, que esto también lo estuve averiguando, esto implica que en total en la Argentina hay 266 millones de hectáreas rurales en condiciones de ser explotadas, ¿sí? Para simplificarlo, porque son demasiados números, eso implica que los reclamos de las comunidades aborígenes son más o menos el 3% de todas las tierras que están en condiciones de ser explotadas. Y yo muchas veces trato de buscar algún paralelismo. Esto es más o menos la cantidad de tierra, las 8 millones de hectáreas rurales que se están reclamando, es más o menos la mitad del territorio de Uruguay. Es decir, que todas las comunidades aborígenes que en este momento están reclamando territorio en la Argentina están reclamando más o menos equivalente a la mitad de Uruguay. ¿Sí? Hasta ahora, en los últimos años, estoy hablando de los últimos 20 años, desde el Estado Nacional han reconocido la propiedad a esas comunidades aborígenes por 2,9 millones de hectáreas. Ahora bien, ¿eso qué es? Más o menos el 1,25% de todas las tierras que son explotables en el país. Ahora bien, para fines de 2017 ya había 152 sentencias de desalojo en todo el país, estoy hablando, ¿verdad? Es decir, casos en los cuales se han abordado en tribunales los planteos de los dueños de la tierra que se encuentran de repente que les ocuparon el parte del predio y se van a reclamar. Y al mismo tiempo hay por lo menos 430 procesos judiciales, es decir, expedientes ahora en marcha que todavía no llegaron a una decisión, con más o menos por las tierras, y hay al menos 347 imputados en sede penal. Entonces, insisto, podemos ver un caso particular o ir al rompecabezas general. Estamos hablando de 150 y pico de sentencias, 430 reclamos o expedientes judiciales, 347 por lo menos acusados en sede penal. Ahora, aquí también tenemos, se calcula según distintos registros, por lo menos 225 conflictos calientes en marcha ahora en la Argentina, con distintas comunidades indígenas. Y además tenemos solamente 80 por lo menos en Río Negro, y por lo menos, 60 por lo menos en Río Negro y 80 en Neuquén. Estos son los números fríos. ¿Sí? Hagan un pantallazo que esto es algo sistémico. Con un problema adicional, la ley 26160, que algunos de ustedes ya la conocen, que son las leyes, la ley que ordenó, por un lado, suspender los desalojos para poder hacer primero un relevamiento de todas las comunidades aborígenes, hizo que llevó, obviamente, en Argentina, donde somos todos, fumamos abajo del agua, que todos se tiraran de cabeza dentro de los terrenos para que les hicieran adentro el relevamiento. Entonces ya cuando estás adentro te hicieron el relevamiento. Ahora, el problema era que esa ley era una orden transitoria, cuestión de abogados, pero que en definitiva se prorrogó en 2009, se prorrogó en 2013, se prorrogó en 2017. Estamos hablando que ya con un nuevo gobierno se volvió a prorrogar. Con lo cual estamos hablando otra vez, otro ejemplo y otro factor de una cuestión sistémica que excede a un gobierno puntual. Ahora bien, este es el panorama. Entonces, en el caso particular, sí, claramente, se puede resolver en la vía judicial, el caso individual. Ahora, en términos generales, estamos hablando de un problema político y que debe ser abordado como tal, como un problema político. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos? El primero, el creer que entonces tenemos que esperar. Lo peor que se puede hacer en estos casos es esperar, es quedarse pasivo. Primero, porque el gobierno nacional tiene situaciones más calientes, tiene problemas más urgentes. Ya pasó con el gobierno anterior y ya pasa con este. Hay casos, hay banderas, hay áreas que son como la silla eléctrica, nadie quiere tocar. Lamento, esta es una de ellas. ¿Por qué? Porque como político vos tenés distintos casos que hagas lo que hagas, perdés o perdés.
Entonces, abordar el sistema educativo. Si vas a tocar el sistema educativo de fondo y vas a ver qué hacer con los sindicatos, qué hacer con las universidades, si en efecto vas a, por ejemplo, establecer que no todas las universidades sean de ingreso irrestricto o que se pague un canon, te estás metiendo en un lugar donde vas a perder o perder. No tenés ninguna oportunidad de ganar. Vas a lidiar con los sindicatos, vas a perder o perder. Este es otro de los casos. Segundo, el gobierno provincial, porque está en pleno maremoto y ustedes lo están viviendo durante las últimas semanas, más aún desde la muerte de Mario Das Neves, y del Poder Judicial, donde ustedes han vivido la situación insólita de tener dos fiscales con dos visiones distintas. Ustedes lo tienen a Oscar Oro y a Marcelo Bretón opinando lo opuesto uno de otro en el mismo expediente, uno a la mañana y el otro a la tarde. Y ustedes lo han vivido. Ahora bien, si ese es el punto, lo que yo quiero remarcar es que son los riesgos de la democracia delegativa. ¿Qué es esto? Uno de los mejores politólogos de la Argentina del último, por lo menos medio siglo, se llamaba Guillermo O'Donnell, es el papá de María O'Donnell. Él hablaba de eso, de los riesgos de la democracia delegativa, que era el moverse en democracia creyendo que con votar alcanza. No funciona así. Y lo voy a plantear con una metáfora. Si nosotros, cuando vamos a construir una casa o reformar una casa, nos reunimos con el arquitecto, le pedimos los planos, le pedimos el presupuesto y elegimos juntos incluso hasta los mosaicos que vamos a poner, y a medida que nos va pidiendo plata le vamos pidiendo la rendición de gastos, ¿por qué no lo hacemos con los funcionarios? ¿Por qué esta dinámica de decirle, te voté, muy bueno, te veo dentro de 2 años, te veo dentro de 4 años? ¿Y qué? Nosotros le teníamos a un arquitecto, toma un cheque en blanco, hacé lo que quieras, construí lo que quieras, cobrame lo que quieras, si dentro de 4 años no me gusta, te echo patada. Sí, bueno, pero ya te vació la cuenta bancaria, ya te hizo un mamarracho en vez de una casa. ¿Por qué sí lo permitimos con los funcionarios? Esto es uno de los ejes de la democracia delegativa y sus riesgos, como lo planteaba Guillermo O'Donnell. Ahora bien, entonces, ¿cuál es el eje? ¿Cuál es la respuesta? No estoy hablando de justicia por mano propia, ni mucho menos. Lo que estoy hablando es de la presión social. Y acá voy con otro eje que a mí me encanta, que es el de los casos de corrupción. Ustedes me dirán qué tiene que ver toma de tierra con corrupción. Y va por este lado. Las dos grandes investigaciones del último, por lo menos medio siglo, son una italiana y una brasileña. La italiana es Mani Pulite. La brasileña se llama Lavallato. En el caso de Mani Pulite fue liderada por 2 fiscales, 2 jueces y un fiscal. A los 2 jueces los mataron. Al fiscal Antonio Di Pietro afrontó 800 causas penales y denuncias y terminó yéndose a vivir a Guatemala durante unos meses con otra identidad, Marco Canale. Ahora, fruto de esa investigación, el imperio de la coima, como se lo denominaba allá en Italia, la Tangentópolis, dejó de existir. En Brasil, mientras tanto, una pequeña investigación que comenzó en Curitiba. No sé si han estado en Curitiba ustedes. Curitiba, para hacer una idea, es así. Es miniatura. Allí hay un juez que se llama Sergio Moro, que junto con un fiscal que cuando empezó la investigación tenía 25 años, el fiscal, empezaron a tirar de la cuerda, empezaron con un doleiro, lo que ellos llaman doleiro, para nosotros sería un cuevero, un financista, un campista ilegal, y que le había comprado una camioneta a un ejecutivo de la petrolera estatal brasileña que se llama Petrobras. Así como si aquí un cuevero, supongamos como de los Rivadavia, que le comprara una camioneta a un ejecutivo local de YPF. Tiraron de la cuerda, terminaron generando el colapso del sistema político y empresario brasileño. Para que se den una idea, uno de los que cayó es el expresidente Lula. Otro de los que cayó es Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht, para que se den una idea, la empresa Odebrecht es entre 2 y 5 veces el tamaño de Techint. Entonces imaginen a Paolo Roca multiplicado por 2 o por 5.
detenido y condenado en una celda de 6 metros cuadrados sin luz natural. Yo lo he visto, no me lo han contado. Yo lo he visto a Marcelo Odebrecht en cumbres iberoamericanas con todos los presidentes y él sentado en un sofá blanco, cruzado de piernas, charlando con un empresario amigo, y que se le acercara un presidente de un país de América Latina y él, sin pararse ni siquiera por respeto a la investidura presidencial, decirle: "Tudo bem, eu estoy falando, después te busco". Y que el presidente dijera sí, y marcharse, porque el verdadero jefe era Marcelo Odebrecht, no el presidente. Bueno, ese juez, que se llama Sergio Moro, logró meterlo en prisión. Y le insisto, Curitiba no es ninguno de los 3 grandes centros de poder de Brasil. No es San Pablo, que está distante 400 kilómetros, no es Río de Janeiro, 800 kilómetros, y no es Brasilia, 1400 kilómetros de distancia desde Curitiba. ¿Y por qué remarco esto? Porque ambos, tanto el fiscal italiano, Antonio Di Pietro, alias Marco Canale, como Sergio Moro, a los dos los entrevisté y los dos te dicen lo mismo. La única forma de cambiar el status quo fue gracias a la presión social. Fue porque los ciudadanos se involucraron. En el caso de los italianos, Di Pietro me contaba que, por ejemplo, que cuando ellos empezaron la investigación, en aquel momento los 4 canales de televisión estaban en manos del propio sistema público estatal de informaciones. Y entonces tenían repartido entre la clase política, los 4 partidos tenían cada uno un canal de televisión. Entonces, en ese momento estaba acá en la Argentina, yo lo entrevisté en Buenos Aires y estaba todavía en televisión abierta, estaba 678. Entonces Antonio Di Pietro, que lo estaba mirando, dice: nosotros teníamos, como dijeron, un 678 de distinto color en cada uno de los canales, fajándonos a todos por izquierda, por derecha, por abajo y por arriba. Y en el caso de Brasil, lo que te cuenta Sergio Moro es que en un momento, cuando la clase política se dio cuenta que además de ir por Marcelo Odebrecht podía llegar a caer Lula, y si caía Lula, caen todos, que lo mismo pasó en Brasil, se atemorizaron los políticos y empujaron una contrarreforma judicial para tratar de quitarle las herramientas a los jueces y fiscales para que no pudieran investigar. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Moro y los fiscales, liderados por Deltan Dallagnol, un muchacho de 25 años, hoy lo entrevistamos en el diario, si buscan en el .com, lo entrevistamos porque viene el jueves a Buenos Aires, convocaron a una movilización ciudadana para salir en rechazo y en repudio a esa contrarreforma. ¿Saben lo que pasó? Salieron a la calle 5 millones de brasileños. Si en vez de 5 millones hubieran salido 5.000, hubieran aprobado esa contrarreforma. Si en vez de 5 millones hubieran salido 5.000, porque los otros 4.995.000 se hubieran quedado viendo una telenovela, o tomándose una cerveza, o viendo un partido de fútbol por televisión, hoy no tendríamos ni a Marcelo Odebrecht detenido, ni a Lula condenado. Y aclaro, no es una cuestión de ir contra Lula, insisto con esto. Para que se den una idea, en la investigación Lavallato tienen políticos de alto nivel, y cuando digo altos niveles, incluidos senadores, gobernadores, de 14 partidos políticos brasileños distintos. Así que esto no es contra una ideología. Acá lo que ellos fueron es a buscar el entramado, el sistema de corrupción. Y acá hablo de lo mismo. Aquí hay que ejercer la presión social si queremos que los jueces se involucren, que los fiscales se involucren, que los gobernadores se involucren y empiecen a tomar decisiones, y que el gobierno nacional decida tomar esto en sus propias manos y empezar a resolverlo de manera política. Si no, vamos a terminar caso por caso yendo a tratar de resolverlo de manera puntual. ¿Cómo? Obviamente, ¿cómo se puede hacer esta presión social? Yo hice acá distintos ejemplos de cómo se hizo en otros países esta presión ciudadana. Y de hecho, viniendo para acá con Enrique me dio un ejemplo. Cuando me comentaste esto de vislumbraban ustedes que a los productores, los que tenían yacimientos petrolíferos, abusaban de ellos, y que ustedes como sociedad se involucraron, como sociedad rural, lograron generar algunos cambios y algunos beneficios para los productores. Del mismo modo,
Yo acá me he notado, entre otros, movilizaciones. Lamentablemente, todavía hoy las movilizaciones ciudadanas, y digo lamentablemente porque a veces derivan en corte de calles y piqueteros, pero las movilizaciones ciudadanas son una forma de altavoz cuando los carriles institucionales no prestan la debida atención. Otra, las solicitadas. Solicitadas en los medios de comunicación. Además, el generar presión en los medios de comunicación. Y hace muy poco hubo, por ejemplo, un especial en TN. Un especial que por primera vez para muchos, por ejemplo, que yo vivo en La Plata, y en todo el territorio del conurbano, nadie había escuchado hasta ahora esa campana. Lamento avisarle, pero en donde yo vivo, la única campana que se escuchaba hasta ese momento, sobre todo la dominante, era la otra. Con el especial de TN, de repente hubo muchos que dijeron, ¡epa, mira esto no lo tenía! Campañas en las redes sociales. Ustedes no se imaginan cuán sensibles son los políticos a Twitter. Y miren que Twitter es un microcosmo, pero una burbuja, se ponen locos. Porque lo toman como un primer termómetro. Y no necesitas de demasiado, porque precisamente es un microcosmo, para hacer ruido en Twitter. De hecho, antes de venir acá tuve varias entrevistas, no sé, habrán sido 4 o 5, todos me preguntaron por un solo Twitter, un tweet que hice sobre las ramificaciones nacionales e internacionales de un caso de aquí de la provincia. Fue nada más que un tweet. Del mismo modo, se puede generar una campaña en redes sociales. Ahora, por supuesto, también están los reclamos cara a cara, que se pueden hacer como ciudadanos o desde las sociedades intermedias, como la sociedad rural y muchas otras, como si fuera, por ejemplo, en buen sentido, de la Cámara Argentina de la Construcción y las distintas delegaciones, o de la Unión Industrial y de muchas otras, Federación Agraria y demás. Esos reclamos pueden ser privados, pueden ser reclamos públicos, o pueden ser reclamos judiciales. Y además doy otro ejemplo puntual que yo fui corresponsal ante la Casa Blanca entre el año 2005 y 2009. Uno de los hábitos más comunes en Estados Unidos, cuando se estaba por ejemplo, aprobar un proyecto de ley que por lo menos ponía incómodos a algunos sectores, o que por ejemplo querían abogar a favor o en contra, o querían poner en la agenda legislativa un tema que por un motivo u otro los legisladores no prestaban atención. Una de las dinámicas más fáciles que hacían era las sociedades, como la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, distribuía entre todos sus afiliados los números de teléfono de todos los legisladores e incluso te daban un papelito donde decía exactamente lo que tenías que decir. Para que vos además, incluso cuando vos llamabas por teléfono o mandaras un email, vos supieras qué tenías que decir. Y de la manera más respetuosa, Entonces era llamar y decir, hola, ¿qué tal? Me llamo Hugo Alconada, vivo en Comodoro Rivadavia y quiero expresarle, señor diputado, mi preocupación por el proyecto de ley que está por debatir la semana próxima. Quiero comunicarle que me preocupa porque esto va a afectar la producción de limones. Y lo va a afectar así, pam, pam, pam. Que tenga buena tarde. Eso sí, lo haré responsable de su voto en la próxima elección. Si es un llamado, yo lo he vivido en Estados Unidos, insisto, en el Capitolio. Si era un llamado, el representante no le prestaba atención. Si de repente recibía 5.000 llamados, 10.000 llamados por un proyecto de ley, prestaba atención. Yo conozco el Congreso argentino, he hecho trabajos allí adentro de investigación y demás. Hay legisladores que no saben qué van a votar. Se los garantizo, no tienen la más mínima idea. Se los digo con un caso puntual, caso Chicone. Cuando estaban por votar la expropiación de la planta Chicone, que era un escándalo, ya llevaba 6 meses Nicolás Viñas y yo compitiendo entre nosotros, sacando los ojos entre nosotros con la cuestión de competencia periodística, había que sacar un nuevo esqueleto y eso llevó a su vez a la investigación judicial y eso a su vez llevó a la expropiación de la compañía. El día previo a la discusión en la Cámara de Diputados del proyecto de expropiación, me llamó una de las figuras más importantes de la oposición. Hola Hugo, ¿podemos reunirnos? Le digo, sí, ¿qué pasa? ¿No? ¿Me puedes explicar el caso Chicone? Una forma de verlo es que halagador. Me llamó una de las figuras más importantes de la oposición
en la Cámara de Diputados para que yo le explique el caso. La otra forma de verlo es qué patético que después de 6 meses, porque incluso de la perspectiva de un opositor, tenés el caso Chicone, podés hacer dulce de leche si querés generar un dolor de cabeza al gobierno de turno. Entonces, una forma de verlo está legado, la otra forma de verlo es dónde estuviste los últimos 6 meses, dónde estuvieron tus asesores. Y dice, bueno, a veces pasa. Cuando ocurrió lo mismo en el Senado, me pasó exactamente lo mismo. Uno de los senadores más relevantes de la oposición me llamó para la tarde previa, no una semana antes para prepararse, la tarde previa. Vamos a otro ejemplo. Cuando se debatió en el Senado el memorando de entendimiento con Irán por el eventual intento de pacto con Irán, había senadores que no habían leído el entendimiento con Irán. Era una carilla, y no la habían leído para cuando se sentaron a debatir con el canciller, con el entonces canciller Héctor Timerman. Timerman, que no es su padre, no es Jacobo, no tiene la brillantez de su padre, Héctor Timerman, ante una pregunta, los invito a que lo vean porque está en YouTube. En un momento, uno de los senadores le hace una pregunta y el canciller le dice, de un minuto, senador. Lo que usted me está preguntando está en el renglón número 1, 2, 3, en el 9º renglón. Y desnudó que no había ni siquiera leído 9 renglones. Ese es el nivel medio, lamento decirlo, de nuestros legisladores. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si en ese caso, eso es un problema, sí, pero también es una oportunidad. Yo les garantizo que si un diputado o un senador, cuando llega a votar en esas sesiones maratónicas y le dice a su asistente, ¿qué tenemos hoy? Y dice, tenemos que votar 78 leyes. Bueno, entra a votar. Si de repente su asistente le dice, hay 78 leyes, ahora hay una por la cual tenemos como 10.000 llamados, yo les garantizo que lo primero que hace ese legislador es, ¿y qué carajo dice ese proyecto? Traeme ese borrador y llamalo al jefe de bloque y pregúntale qué carajo está pasando, qué decisión vamos a tomar. Si ese legislador además es de Comodoro Rivadavia y recibe 5.000 llamados de Comodoro Rivadavia, ¿ustedes creen que no va a prestar atención? Ahora, hay que levantar el teléfono y hay que llamar a Buenos Aires. Y es mucho más efectivo el llamado por teléfono que por email. Esto es una realidad y lo sé porque funciona, porque ya se ha experimentado acá en la Argentina. Entonces, estos son ejemplos. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos? En el caso puntual de las ocupaciones, el primero es una cuestión del relato. Y suena horrible decirlo de ese modo, después de lo que hemos vivido en los últimos años con la idea del relato, pero es lo que hay. ¿Por qué? Porque acá hay que demostrar, en realidad, que hay una diferencia entre la idea de conflicto social, porque viniendo para acá preparando esta charla yo estuve buscando información y era recurrente encontrar esta idea de un conflicto social entre los oprimidos y los opresores. Entre los opresores, que tienen derechos de propiedad, y los oprimidos, que tienen derechos preexistentes ancestrales. Así es como se está configurando el debate retórico. Oprimidos y opresores en un conflicto social. Del mismo modo que también se está discutiendo entre oprimidos y aprovechadores, pero también sobre el clientelismo. Y acá voy a dar un ejemplo que es insólito que no haya circulado más, lo que está ocurriendo en el Cerro Otto. ¿Están prestando atención a ese fallo de María José Sarmiento? Entonces, allí está el desafío. Entonces, por supuesto, tengo distintos ejemplos. Loma de la Lata. YPF había llegado a un acuerdo, entregó 28 millones de pesos a una comunidad que cerró el acuerdo y meses después volvió a reclamar. 50 millones de pesos más pide. Hay otro caso que es el de la estancia Lereque, Benetton, donde hubo otro problema, que es el caso Maldonado, que ahora vamos a hablar de eso. Manu Ginóbili invirtió $1.500.000 en el Cerro Valverde, en un fideicomiso correntoso, y también se lo pararon, y la comunidad que ahora está ahí cobra peaje, pero no ofrece servicios. Tenemos el de Joe Lewis, en Lago Escondido, Vaca Muerta, con los tehuelches. Tenemos a la comunidad Cuom, que ahí sí hay una realidad dramática.
Y tenemos el fallo de María José Sarmiento que yo mencionaba antes. Ahora, si tenemos este contexto, entonces lo que es necesario acá es una ley del Congreso. Si no, vamos a estar una vez y otra vez y otra vez tapando agujeros. Y acá el desafío es de fondo. Acá va a ser necesario una ley nacional que empiece a solucionar un problema político. Un problema político, primero, que determine qué son los pueblos originarios y cuáles son los pueblos originarios. Y el segundo, sobre cómo se define la propiedad comunitaria y los límites de una propiedad comunitaria. ¿Y por qué digo esto? En el fallo de María José Sarmiento, que es una jueza extraordinaria, de primera, que yo la conozco, que se acaba de retirar y era una señora, una dama, que se bancó de todo durante el kirchnerismo, así que no se le puede enrostrar que tenga intereses políticos espurios, ideología, ni nada, para que sea una idea. Ella es una de las juezas que le paró el carro a la expresidenta, a la entonces presidenta, cuando quiso avanzar sobre el Banco Central. Como le quiso parar el carro y emitió un fallo con una medida cautelar para pararle el carro, automáticamente lo que ocurrió fue que el kirchnerismo reactivó una investigación sobre su padre, que había sido militar durante la dictadura, que no tenía ningún tipo de imputación y que lo fueron a buscar a su casa, enfermo, y lo sacaron en camilla para llevarlo a una celda. Mientras que al marido de la jueza, que era en ese momento abogado de la firma, abogado externo, le sacaron todos los juicios que tenía, que cobraba honorario, y lo declararon paria. Así que kirchnerista ella no es, los padeció. Ahora, ¿qué hizo María José Sarmiento? Emitió un fallo sobre esta comunidad que está en el Cerro Otto, por lo menos desde 1976, que por lo menos son 30 personas, y que ella establece que en ese dilema que tienen con el ejército argentino, esa discusión, hubo una serie de reconocimientos paulatinos desde el Estado Nacional que le otorga determinados derechos a esa comunidad en particular, y le ordena al Estado Nacional que entregue la propiedad comunitaria de esos predios, de ese predio. Ahora, ¿por qué insisto con esta palabra, comunitaria? Porque es la clave. Una cosa que sean propiedades individuales, y por lo tanto que después se pueden vender, entonces termines con un empresario como el que está detrás del Cerro Otto, que se llama Domingo Di Tulio, que ha hecho algunas de las inversiones más grandes en emprendimientos privados y countries y barrios cerrados en distintos puntos de la Argentina, tanto en la provincia de Buenos Aires como en Salta, y que es el que estaría atrás de la construcción de un complejo hotelero, más un complejo turístico, más una cancha de golf allí donde está la comunidad. O puedes hacer una comunidad, una propiedad comunitaria que le impida a cada uno de los miembros vender un pedazo individual. Eso sí le reconocería a la comunidad un derecho, pero bloquearía los intereses individuales espurios, como un ejemplo. Por eso digo que aquí hace falta una ley del Congreso que determine qué es una propiedad comunitaria, porque es algo que ya se estableció de manera teórica, pero que nunca se volcó en concreto los alcances de esa definición. Ahora bien, y cierro con esto. Primero, esto es una oportunidad. Lo digo en serio, ustedes están viviendo ahora las vicisitudes y los problemas que han incluido desde un pobre camionero que le quemaron el camión, tenemos también todos los casos que yo he mencionado antes, y tenemos múltiples casos particulares de pequeños productores que están sufriendo ahora estos problemas. Aún así es una oportunidad. ¿Por qué? Porque el gobierno kirchnerista, que sí tenía mayor cercanía con alguna de estas cosas por distintas jugadas que podemos hablar luego, pero ya no está. Primero. Segundo, Mario Das Neves ya no está. Tercero, porque además están en marcha distintas investigaciones ahora que son penalmente históricas. Una de las que ustedes están viviendo aquí en la provincia, la que está, entre otros, está involucrado Miquel Arena tratando de desenterrarlo. La pregunta es, ¿van a llegar a fondo o no? Miquel Arena ha dado una buena señal cuando en esta discusión entre los fiscales Oro y Cretón apoyó a Oro. Perdón, a Cretón, con lo cual tienen una oportunidad. Y por último, porque el desenlace del caso Maldonado le restó fuerza, tanto y legitimidad a Jones Walla. De hecho, en Buenos Aires había una sensación, y lo digo porque yo era uno de los que estaba metido en ese caso,
en el cual se sospecha, todavía se sospecha, que la gendarmería tuvo algo que ver en la muerte de Santiago Maldonado. Después lo podemos hablar más largo, pero todavía está la hipótesis de trabajo de que eso es así. Ahora, al mismo tiempo que haya aparecido y que haya quedado expuesto cómo mintieron los mapuches, debilitó muchas de las banderas de ellos. Ahí hay una oportunidad. Entonces, cierro con esto. Acá se trata de una discusión sobre relatos, de una cuestión de involucramiento y presión social. Relatos. Así como en su momento estaba la dinámica de Macri-Gato contra la loca chorra, del otro lado también tienen los relatos de los POM, los mapuches, los tehuelches oprimidos, contra los terratenientes opresores. ¿Cuál es el relato que ustedes quieren que termine imponiéndose? Para eso es necesaria la presión social. Para eso es necesario que se involucren.